Pues comienzo ya, ¿no? Sí, cuando quiera. De acuerdo. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por vuestra asistencia. Hoy hablamos sobre el legado del franquismo en el régimen de 78, 45 años después. Como ya sabéis, pasado viernes 20 de noviembre se cumplieron los 45 años de la muerte del dictador Francisco Franco Bamonde, que fue el 20 de noviembre de 1975, poniendo así fin, en cierto modo, a lo que se denominó como la etapa franquista de la historia de España, pasando ya al periodo histórico denominado como transición de ese régimen hacia el actual régimen político, que es el del 78 de la monarquía parlamentaria, el que tenemos vigente todavía a día de hoy. Y realmente, bueno, nos podemos hacer una pregunta, ¿hasta qué punto, pues bueno, qué queda del franquismo en la España de hoy? ¿Queda mucho, queda poco? Realmente la dictadura franquista en sus casi 4 décadas de instauración y de vigencia dejó una marca bastante fuerte en la política, la sociedad, economía española e incluso aunque hubiese habido una ruptura aquí, ya un poco entrando en historia ficción, una ruptura revolucionaria con aquel régimen, cosa que no ocurrió por muchos motivos que precisamente lo hemos explicado en muchos de nuestros escritos y charlas respecto a la transición, pues de todas formas hubiese siempre quedado algún legado, al fin y al cabo un régimen con esa duración siempre y con la represión, etcétera, siempre deja una marca importante en la sociedad donde ocurra. La España de hoy, de 2020, de 45 años después, a simple vista puede ser muy diferente en algunos aspectos. Esa España en la que Franco moría en 1975, 30 años después, se convertía, por ejemplo, en uno de los primeros países del mundo, creo que tras Bélgica, Holanda, que recuerden, por ejemplo, en aprobar el matrimonio igualitario, el matrimonio LGTB, situándose así, por ejemplo, en ese punto en vanguardia de derechos sociales. Aprobó ya en el año 80 una regulación del aborto, que era otro de los puntos obviamente condenados por el nacionalcatolicismo del franquismo en el año 80 en supuestos, llegando ya en 2009, 2010 a una ley de plazo, es decir, en temas de derechos, algunos derechos civiles y sociales, obviamente pues se han producido transformaciones importantes en los últimos 45 años que no podemos negar y que ya nos dan una sociedad diferente a la de entonces, y que eso se ha producido dentro de los limitados márgenes del régimen de 68 y tolerado por el aparato del Estado, de cuestión que ahora explicaré más tarde, en tanto en cuanto como tal tampoco suponían una amenaza al régimen de reproducción social y al modelo de capitalismo español y excepto en el marco europeo. Por tanto, obviamente, a día de hoy sí que tendríamos así a simple vista una sociedad muy diferente a la que dejó Franco. Se acabó la censura moral y política en teoría, aunque posteriormente ha habido alguna serie de polémicas al respecto, pero bueno, como tal, eso sí fue de los elementos de un poco de cambio cosmético y de imagen de la transición. Y obviamente pues muchos temas considerados tabú, condenados en la España franquista, aunque no solo en la España franquista, porque también en cuestiones como el tema de aborto, homosexualidad, etcétera, pues obviamente las sociedades del occidente capitalista en particular pues estaban hace 50 o 60 años mucho más atrás que hoy día, y no digamos también cuestión de la mujer, etcétera. Ahora bien, el actual régimen del 78, ¿de qué nace? Pues para ello tenemos que mencionar algunos puntos de la transición. Este régimen de monarquía parlamentaria de la Constitución de 1978 nace como punto de partida de una reforma política de la institucionalidad y la legislación franquista, basada en las leyes fundamentales. Y la última de las leyes fundamentales de este franquismo, estaba el fuero del trabajo, fuera de los españoles, ley de movimiento nacional y de sucesión, etcétera, fue la ley de reforma política de diciembre de 1976, aprobada por las Cortes franquistas y en referéndum, pero dentro de la legislación franquista por el voto de los españoles en teoría. Y esa ley de la reforma política, pues fue propuesta por el gobierno de Soria, que marcó como el punto pues, de tránsito jurídico legislativo dentro del propio Estado entre el franquismo y lo que ha sido el actual régimen dando paso a lo que ha sido el actual régimen de monarquía del 78. Ya había previamente un elemento clave de esa herencia del franquismo, que era la corona.
Franco, al fin y al cabo, pues como militar ultraconservador, tradicionalista, etcétera, al fin y al cabo, bueno, pues su visión de España era al fin y al cabo la restauración de España como reino, España como una monarquía, condenando totalmente cualquier idea de república, que obviamente su sola mención durante el franquismo era poco menos que la mención pues, de algo maligno para el reaccionarismo español. Y bueno, pues Franco finalmente en los años 40 restaura a España como reino, aunque era un reino sin rey. En el año 47 se aprueba una ley de sucesión y finalmente pues se decidió ya definitivamente en 1969 a poner como su sucesor a Juan Carlos, al posterior Juan Carlos I de Borbón, hijo de Juan de Borbón, el heredero de la corona del Alfonso XIII, el rey del tronado en 1931, y ahí ya en lo que es la institución cúspide del Estado español a día de hoy, ya tenemos un elemento de continuidad respecto al franquismo y respecto al, bueno, a la tradición conservadora, ultraconservadora, en cuanto a la visión de España como reino y no admitir ningún cambio, ni, ninguna idea de república, ni nada. Y es la institución cúspide, ¿verdad? Y muy importante. Luego, pues, otro punto clave de la transición fue, pues, por supuesto, el mantenimiento del mismo aparato del Estado, y otro punto clave también respecto al franquismo fue la ley de amnistía de 1977, que hacía por un lado la amnistía a los presos políticos de la dictadura, pero por otro lado era una autoamnistía para el propio aparato del Estado, pues para aquellos cuerpos de seguridad represivos, torturados, etcétera, tenemos figuras como Billy Niño, etcétera, que prácticamente pues entran en, bueno, en impunidad, es decir, pues para hacer la transición, al fin y al cabo, a los procuradores franquistas y a gran parte del aparato del Estado se le promete pues la no pedida de responsabilidades por los hechos y violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura de Franco, que también se han dado de una forma posteriormente, como también mencionaré ahora. Y por tanto, ¿qué puntos claves tenemos de esta herencia de franquismo basada en la transición? Una transición en la que, por cierto, se contó con la anuencia de las principales direcciones de la izquierda, UGT, Comisiones Obreras, PSOE y el Partido Comunista de España. Es decir, si podemos también responsabilizar a alguien de que pervivan todavía hoy muchos rasgos del franquismo en el Estado español, son a esas direcciones que no se atrevieron a cuestionar, que impactaron con el reformismo franquista y que por tanto mantuvieron dentro del propio Estado incólumes muchos elementos del franquismo, aparte de lo que ahora explicaré de lo que se ha llamado el franquismo en la sociedad, o el término discutido pero que existe del franquismo sociológico. Por tanto, recapitulando hasta ahora, ¿qué puntos clave habría de la herencia de franquismo? La corona restaurada por Franco, corona que cayó en 1931 tras las elecciones municipales de aquel año y se proclamó una república desde Alfonso XIII destronado, y restaurada por Franco. La monarquía, al fin y al cabo, la restauró Franco, y como tal, el rey Juan Carlos públicamente nunca ha hecho crítica a Franco. Incluso el año 70 en alguna entrevista hizo incluso, pues bueno, halago a la propia figura de Franco, del dictador. Obviamente su institución y él, su puesto se lo debía a Franco, por tanto no nada mal que tenía que decir de Franco, y de ahí pues, la sucesión monárquica pasó al actual rey Felipe VI. De hecho, pues, el rey Juan Carlos fue jefe del Estado interino en el verano del 74, cuando fue operado Franco de una serie de dolencias, y luego ya pues, fue proclamado definitivamente rey de España en 22 de noviembre de 1965, es decir, 2 días después de la muerte del dictador, porque bueno, ya era oficialmente del año 1969 el heredero de Franco en la jefatura del Estado. Eso sí, el heredero de Franco en la jefatura del Estado, no en la presidencia del gobierno, hecho que ya en el franquismo, el tardofranquismo, en cierto modo, preparó en parte una suerte ya de primeros pasos de una cierta adaptación a lo que iba a ser el posfranquismo, dividiendo la jefatura del Estado de la jefatura del gobierno, para pasar ya pues, a la posterior monarquía. Es decir, en cierto modo, parte del aparato franquista como tal, por su supervivencia, empezó a preparar algunos elementos, por ínfimos que fueran, para preparar, desarrollar lo que fue luego la transición y la adaptación a las nuevas circunstancias.
Por tanto, y como he dicho, puntos clavos de la herencia del franquismo. Por un lado, el primero sería la corona. El segundo sería el modelo de capitalismo español. No se olvide que, bueno, en el tardofranquismo, a partir del plan de establecimiento en 1959, insertó a España en el capitalismo más globalizado de aquel tiempo, especializando la economía española, especialmente en el turismo y en el sector inmobiliario. Es cierto que la España de aquel entonces, en base a la inversión extranjera creciente, pues tenía mucha más base industrial que la actual, pero ya en aquel momento, pues ese turismo del que en los últimos años ha habido una importante dependencia de la economía española se empezó a desarrollar. Por supuesto, en el modelo de capitalismo también introduciría a las grandes corporaciones empresariales españolas, lo que se denomina el IBEX 35, que bueno, se ha escrito bastante sobre ello. El periodista Antonio Maestre el año pasado, por ejemplo, publicó un libro sobre precisamente franquismo, ese donde explica un poco la procedencia de muchas de las grandes empresas del IBEX, constructoras, bancos, etcétera. Pues bueno, puede estar entre Iberdrola, OHL, BVA, etcétera, del Banco Santander, todas ellas se beneficiaron del franquismo y se expandieron durante él, y que luego se han expandido incluso todavía más en la etapa posterior, y que ya entonces pues tenían su base. De hecho, algunas de las grandes constructoras actuales son resultado de la fusión de constructoras, por ejemplo, que en los años 40 o 50 pues construyeron el Valle de los Caídos. Otro punto clave de la herencia es la unidad de España como tal, sin derecho a decidir y autodeterminación de sus pueblos, y también, por supuesto, la impunidad de los crímenes de la dictadura. Es decir, aquellos puntos clave de la operación de transición que se llevó a cabo bajo el gobierno de Adolfo Suárez, en acuerdo con las principales direcciones de la izquierda, PSOE y Partido Comunista de España, además de los principales sindicatos, comisiones obreras y UGT. Luego, pues bueno, donde se puede hablar que también existe una visión, bueno, fue franquista de España bastante fuerte dentro de su aparato de Estado. Podemos hablar pues de organismos con bastante seco de clase, como puede ser la Judicatura, por supuesto las fuerzas de seguridad del Estado, el Ejército, la Guardia Civil, la Policía. Respecto al Ejército, pues bueno, lo dice, de hecho, bueno, se escribió hace un año un libro que era el Libro Negro del Ejército Español, escrito por un militar crítico que se retiró y que habla, entre otros elementos negros del ejército español actualmente, estaría ese, la pervivencia de entre bastante parte de esa visión franquista de España. Si bien obviamente también existen otros sectores del ejército que no entrarían dentro de esa visión. De hecho, bueno, pues ha habido, pues bueno, bastantes entrevistas. Por ejemplo, pues bueno, Arturo Mayra es capitán de navío en la reserva, declaró: el país, los altos mandos de los ejércitos son franquistas y ningún gobierno en democracia ha hecho nada por evitarlo. España ha ido seleccionando para general almirante a las personas más conservadoras y franquistas. Luego también otro punto importante de esa herencia del franquismo a día de hoy, en cierto modo, es la política exterior de España, no en todos sus aspectos, porque muchos sí que se han transformado. De hecho, el régimen franquista, por ejemplo, no reconoció al Estado de Israel y tenía muy buena relación con los estados árabes frente a ese Estado de Israel, pero sí que el franquismo, la España franquista, si bien no se integró en la OTAN, sí que en los años 50 suscribió una serie de acuerdos en plena Guerra Fría con Estados Unidos, y de ahí viene esa ya relación de España, igual que todo el bloque de Europa Occidental, con Estados Unidos. Y se instalaron, de hecho, las bases militares que hoy día quedan, las de Rota y Morón de la Frontera, y se instalaron, de hecho, en el año 50 en pleno franquismo, ya que el régimen franquista, hecho por vía apoyado por las grandes potencias capitalistas, pues se convirtió en un bastión anticomunista en plena Guerra Fría frente a la Unión Soviética y el bloque stalinista del Este. Y luego, por otra parte, pues bueno, se puede definir, pues bueno, el franquismo fue el brazo armado de los grandes empresarios, banqueros y terratenientes que organizó el asesinato sistemático de miles de personas en línea de clase, obreros, campesinos pobres, intelectuales y sectores progresistas de la clase media. Y eso como tal, pues bueno, pervive esa visión y esa postura contrarrevolucionaria, como ya he dicho, en gran parte de los aparatos del Estado. Luego, otra pervivencia importante del franquismo, podríamos decir que está en la propia redacción de la Constitución en algunos aspectos. De hecho, algunos artículos que se dice que incluso fueron impuestos por el propio ejército franquista en el año 78.
tenemos el artículo 2, que en sí constituye un poco una contradicción, pero que si lo comparamos con la redacción que tiene respecto a la definición de España, la Constitución Republicana del 31, vemos ahí una marca de lo que fueron los 40 años del franquismo importante. Dice el artículo 2 de la Constitución: la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, remarcando mucho eso, práctica común e indivisible de todos los españoles. Pero la contradicción aquí reconoce y garantiza el derecho de la autonomía de las nacionalidades, hablando en plural, cuando si hay nacionalidad se supone que hay varias naciones, aunque luego primeramente dice que hay una sola nación española única e indivisible, dice autonomía de las nacionalidades y regiones que la integren y la solidaridad entre todas ellas. Y luego, por otra parte, el artículo 8 de la Constitución dice que las Fuerzas Armadas constituidas por el Ejército de Tierra, Armada y Ejército de Aire tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, de su integridad territorial, etc. Es decir, que en cierto modo vemos aquí un poco los elementos a los que la derecha española aludió de forma bastante importante durante el octubre de 2017 en la culminación del proceso en Cataluña con el referéndum del 1 de octubre. Y por otra parte, otro elemento ahí que pervivió bonapartista, irracional y conservador fue la propia intervención del rey Felipe VI el 3 de octubre de 2017, abroncando a la Generalitat de Cataluña por la política que llevó a cabo, es decir, teniendo así, por tanto, manteniendo un elemento por encima de todo y fuera de la democracia dentro del régimen político español, cosa que es claramente una herencia del franquismo. El franquismo, por cierto, que como tal, como un régimen que era personalista, en una suerte de culto de la personalidad importante que en cierto modo aunó una serie de fuerzas variopintas pero conservadoras, fueran falangistas, salvo los falangistas más disidentes, monárquicos, tradicionalistas, etcétera, bajo una visión antimarxista, antiliberal, muy reaccionaria y que ha dejado imprimió su sello en la derecha española a día de hoy. Y yo como ejemplo veo claramente, porque podría haber una derecha quizá más basada en la tradición de la Ilustración o más liberal, más Revolución Francesa, pero realmente la pervivencia franquista es una pervivencia tradicionalista, casi sin me apurar, nostálgica del antiguo régimen. Por antiguo régimen me refiero a la monarquía absolutista de antes del siglo XVIII, previamente a la Revolución Francesa. Y como ejemplo de esa postura a la derecha española, yo veo un ejemplo reciente ayer cuando el gobierno de la derecha de la Junta de Andalucía pues dio la medalla de honor de Andalucía al rey Felipe VI. Ahí tenemos cómo la derecha española ni siquiera puede ser realmente liberal. En el fondo es muy conservadora y muy apegada a una figura importante, sea pues un generalísimo caudillo o un rey. Es decir, aunque muchas veces lo intenten disfrazar bajo palabras de libertad, etcétera, pero en el fondo no son liberales ni creen en los valores de la Revolución Francesa, ni de la Constitución de la sociedad civil, ni de los derechos individuales, sino al fin y al cabo en valores reaccionarios como el orden, la religión, etcétera. Y eso sigue estando imprimido bastante su sello en ese cortesanismo hacia una figura del rey que está por encima de la democracia y de la voluntad popular, a la que valora mucho más que a que, por ejemplo, pues haya 5 diputados que era independentista vasca en el Congreso, pero que eso no lo consideren legítimo, que apoyen o no una ley o unos presupuestos. Y yo veo claramente otra herencia del franquismo, pues como tradición de esa derecha más reaccionaria y antiliberal. Luego, por otra parte, otra herencia del franquismo que podríamos ver en 45 años después, pues el término de franquismo sociológico, con una expresión utilizada para evidenciar la pervivencia de rasgos sociales propios del franquismo en la sociedad española posterior a la muerte de Franco. Serían rasgos anacrónicos propios de una sociedad preindustrial, enlazando ahí con lo que es una sociedad, pues eso, del antiguo régimen, basado en elementos como la autocensura, el sometimiento voluntario y conformista con la autoridad, el servilismo, y rasgos también pues, ideológicos como de tradicionalismo, autoritarismo, que de una forma u otra, incluso los más jóvenes lo hemos visto en nuestro entorno, no sé si laboral, familiar, etcétera, que perviven esos rasgos de, bueno, patriarcales, muy autoritarios, etcétera, que con las nuevas generaciones yo creo que por suerte no engarzan, y de ahí también un poco
es decir, la lucha nivel social cultural que pueda haber hoy día entre diferentes generaciones, porque al fin y al cabo las generaciones educadas bajo el franquismo, como la de mis padres, pues se nota bastante ese sello de franquismo sociológico, aunque no sean ni franquistas ni sean partidarios de Franco, pero el haber sido educados bajo esa autoridad, autoritarismo, esa represión marca de forma importante y a veces llega en nuestro país a bastantes choques entre generaciones, precisamente por las transformaciones que se han dado en los últimos años y que de hecho muchas de esas transformaciones muy contestadas por los sectores más conservadores de la sociedad y no aceptadas en buen grado por el aparato propio, parte del aparato del Estado, constituyen un poco, yo diría, la contradicción en sí que hace que el régimen del 78 sea inviable más allá de un cierto límite, ya que esas transformaciones en derechos civiles de las últimas décadas, para mi punto de vista, de una forma u otra, deben abrir o abren el camino hacia lo que es un periodo constituyente republicano que de una vez por todas rompa los lazos con el franquismo en el actual Estado español. Y luego, por otra parte, pues bueno, otra herencia del franquismo 45 años después, diría yo, que es todavía cierto rasgo de nacionalcatolicismo. En España, pues los homosexuales se pueden casar, hay aborto, pero al mismo tiempo ese Estado pues financia a la Iglesia Católica de forma generosa, a una muy conservadora Iglesia Católica durante bastantes momentos, como bajo Rouco, cuando dirigió Rouco Varela la conferencia episcopal. Ese Estado financia la enseñanza religiosa dentro de su red de escuelas públicas, financia la red de escuelas religiosas bajo la concertada. Por otra parte, gran parte de muchos cargos políticos, no solo los de la derecha, también los del PSOE, incluso en algún caso se ha podido dar Izquierda Unida, pues han participado de forma oficial y no a título a persona individual de ceremonias religiosas en toda una serie de parafernalia nacional católica que pervive a día de hoy de forma importante. Y tenemos también pues, cosas muy tradicionales y típicas del franquismo, como declarar a santos, vírgenes, alcaldes y alcaldesas perpetuas de la localidad, que era una cosa bastante típica del franquismo y que al menos, por ejemplo, en Andalucía todavía lo siguen haciendo muchos ayuntamientos y muchos del PSOE. Eso es un rasgo también claramente tradicionalista y típico de una concepción pues reaccionaria, anacrónica e incluso pues preindustrial de la sociedad y de lo que debe ser un Estado, y que en cierto modo es un lastre también para el propio Estado español, y que eso está dentro del régimen del 78, que se declara aconfesional, pero que en su constitución sí que hace una alusión explícita a la Iglesia Católica, suponiendo así un cambio importante respecto a la concepción laicista de la Constitución Española de 1981, y que es también otro de los rasgos claramente importantes de la herencia del franquismo que hay en la España de 2020 todavía, y que esos rasgos además contrastan de forma muy fuerte con todos los avances en derechos sociales que he explicado. Y eso hace a día de hoy en la España de hoy, pues, en cierto modo, una contradicción en sí, que es una contradicción que en cierto modo es normal, porque un régimen como el del 78, pues en cierto modo le ocurre igual que salvando las diferencias, que a la España canovista, que era un régimen en aquel caso liberal pero muy conservador. Era un régimen que, por ejemplo, algunos en el ala izquierda de su bipartidismo, de su turnismo en el Partido Liberal, pues a veces hacían leyes de tipo un poquito más anticlericales, como la ley del candado de Canalejas, igual que a día de hoy, aunque no lo han hecho nunca como tal, pero sí muchas veces amenaza al PSOE, pues vamos a cuestionar el concordato, es decir, ahí veo un elemento de paralelismo. Y cómo se hace un siglo, pues el régimen de la monarquía de Alfonso XIII, de la restauración canovista, permitía, por ejemplo, legislaciones respecto al matrimonio civil que escandalizaban a la sociedad más conservadora del momento, y que dentro del marco de aquel régimen se permitía. Pues un siglo después tenemos como que este actual régimen ha permitido que haya un matrimonio homosexual en España aprobado, escandalizando a los sectores más conservadores, pero que entra dentro de su legalidad. Aún así, entonces, en cierto modo, regímenes como el del 78 pues tienen en sí lleva esa contradicción en sí, ese contraste. Si bien todo ello está bajo la
vigilancia atenta pues, del aparato del Estado en que se mantenga un modelo económico, el modelo heredado del franquismo, en el que pues se respeten aquellos derechos de propiedad y privilegios pues, de las clases dominantes. Y ese es prácticamente el límite, y por supuesto también manteniendo una visión de la unidad del Estado a la fuerza y bastante autoritaria, como se pudo ver en Cataluña en octubre de hace 3 años. Y en cierto modo, pues esa es la herencia que deja el franquismo, estando, como ya he dicho, esa herencia totalmente atada a lo que fueron pues los llamados candados de la transición, expresión que por cierto empleó Pablo Iglesias en un mitin hace unos años, y que bueno, esos candados al final pues se mantienen ahí mayormente gracias a la anuencia y la colaboración de las direcciones la dirección actualmente de Podemos, la dirección del Partido Comunista de España, y no digamos las direcciones sucesivas del PSOE, que están totalmente integradas al régimen desde los años 80. Y luego, pues bueno, ahí tenemos dentro de ese aparato de Estado, que incluso llegó a estar en conexión con grupos ultraderechistas, pues tenemos como bajo un gobierno del PSOE en los años 80, pues se montó un GAL, que precisamente pues era una continuidad total con lo que había sido la extrema derecha en la transición, y con lo que había sido previamente el propio aparato de Estado franquista. Y ese rasgo lo vemos ahí ya prácticamente en plena régimen del 78, en plena ya democracia liberal, se supone, consolidada. Y bueno, un poco esa sería mi introducción. Ahora pasamos pues, a las preguntas y al debate, y muchas gracias a todos por la atención. Bueno, pues muchas gracias, Pablo.